Muy buenos días, San Cristóbal. Muy buenos días. Damos inicio a su programa Diario Acontecer, como siempre, con las cosas importantes que usted tiene que saber. ¿Qué usted tiene que saber? Que el secretario de organización a nivel nacional, secretario nacional de organización del Partido Revolucionario Moderno, el ingeniero Terliné Asensio, en una conferencia realizada ayer en la tarde en el Instituto Politécnico Loyola, dijo que la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader ha realizado las mayores inversiones públicas hechas en el sur, colocando por vez primera a esa olvidada región en el trayecto del desarrollo. Vamos a ver el desarrollo real de esta conferencia para ver cuál ha sido el aporte en beneficio de San Cristóbal en esas inversiones en la región sur. Adelante, señor director. Saludando a algunos de los presentes. Como todos sabemos, el Partido Revolucionario Moderno nace en septiembre del año 2014, cuando es su formal reconocimiento y fundación. Desde ese instante, a la ciencia casi arrodillarse ante una terrible enfermedad. Sin embargo, en ese momento de retos y la necesidad de gran valor y de mucha creatividad, nace el gobierno del Partido Revolucionario Moderno con el excelentísimo señor presidente Luis Abinader dirigiendo los destinos de la República Dominicana. Desde esa fecha hasta el día de hoy, son muchas, históricas, los logros y transformaciones que se han logrado para beneficio de todos los dominicanos y las dominicanas. Es por ello que la Secretaría Nacional de Organización ha organizado un ciclo de conferencias tocando todos los puntos del país, y hoy nos toca en San Cristóbal para dar la mayor explicación de lo que ha significado esta histórica obra de gobierno del licenciado Luis Abinader Corona. Para dar inicio formal a la actividad para la cual ustedes han sido convocados hoy, vamos a invitarle a ponerse sobre sus pies. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de iniciar la oración, quisiera sugerir al liderazgo que está presente aquí que canten siempre este himno en todas las actividades, no importa que sea pequeña, porque me parece bastante inspirador y sobre todo bastante invita a un compromiso profundo con el país. Mientras
estaban en Belén, llegó para María el momento de parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Invoquemos al Dios de la creación, le damos gracias porque nos reúne en este espacio, en el Instituto Politécnico Loyola, la casa de todos, de todas, donde las manos, las mentes y los corazones se unen con un propósito común: trabajar por el desarrollo y el bienestar de nuestra nación. Te pedimos que inspires a cada persona presente, llenándola de sabiduría, paciencia y un espíritu de colaboración. Que el fruto de este encuentro sea una manifestación de justicia, sostenibilidad y esperanza para nuestras comunidades más necesitadas. Bendice los proyectos en desarrollo, las decisiones que se tomen y las obras que se ejecuten. Que cada esfuerzo refleje tu amor por los demás y la búsqueda de un futuro digno para todas las personas. Acompaña a nuestras autoridades y a quienes participan en este proceso. Que la honestidad, el respeto y la transparencia guíen sus acciones y que los recursos sean administrados con prudencia y rectitud. Finalmente te pedimos que como familia humana trabajemos siempre juntos con un corazón dispuesto a servir y con los ojos puestos en el bien común. Esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Del programa del evento del día de hoy, queremos destacar el orgullo que siente San Cristóbal al ser seleccionado como escenario para efectuar esta histórica e importante actividad organizada por la Secretaría Nacional de Organización del Partido Revolucionario Moderno. Queremos destacar algunas importantes figuras aquí presentes. Como provincia anfitriona, saludamos la presencia del presidente provincial del PRM, ingeniero Rafael Salazar, que está aquí con nosotros. Y con él saludamos a los demás presidentes de provincias que están por acá, que hay algunas provincias que tienen delegaciones. Saludamos también la presencia de la gobernadora provincial Pura Casilla Dolores, aquí presente, gobernadora de San Cristóbal. Vi por ahí también la honorable gobernadora de San José de Ocoa. Bienvenida a San Cristóbal, gobernadora. Y con usted a la delegación que le acompaña. Hay una delegación de la provincia de Independencia que llegó bien temprano. Bienvenidos a San Cristóbal. Igualmente la delegación de provincia Peravia. Si hay alguna provincia que ha llegado, me avisa, por favor. Saludamos también la presencia de senadores en su condición. Senador por San Cristóbal, Gustavo Lara Salazar, y con él los demás senadores presentes. A todos los diputados y diputadas que han hecho acto de presencia aquí esta tarde, bienvenidas y gracias por estar con nosotros. Los alcaldes, directores, directoras, regidores, regidoras, vocales, todos sean bienvenidos y bienvenidas. Dirigentes políticos, dirigentes sociales, comerciantes, de juntas de vecinos, de la sociedad civil, todos nos sentimos muy agradecidos de su presencia por garantizar el éxito de esta importante actividad. Me secreteaba Rafael Salazar algo que no puedo decir aquí en público y aprovecho desde esta tribuna y él comprenderá las razones de esta conversación que quiero sostener con el partido. No lo hago en condición de la función institucional que ocupo, sino en mi condición primero de ciudadano, segundo de secretario de organización del Partido Revolucionario
moderno. Conversar, compañeras y compañeros, en un momento que considero es importante para la vida institucional de la República Dominicana y de nuestro Partido Revolucionario Moderno. Quiero y deseo en este espacio de tiempo que ustedes me dispensan conversar en esta tercera conferencia sobre la visión y los factores claves y los avances del país que construye Luis. Esta tercera conferencia ya habíamos hecho una en Santo Domingo, la otra en Santiago de los Caballeros y en Santiago con las provincias del norte y esta con las 10 provincias del sur. Por lo menos están invitados. Espero que haya una presencia de cada una de ellas, pero de una manera sé que importante de la provincia cabecera que es San Cristóbal. En esta región sur que está siendo impactada por las políticas que lleva a cabo el presidente Luis Abinader, estoy seguro que cuando finalicen los 8 años de gobierno de Luis Abinader, cada una de las provincias que ustedes representan en este histórico sur será distinta a lo que era en el año 2020. Un sur que estamos ya cansados de hablar del olvidado sur, unas provincias y una región bañada de historia, porque en este sur, en batallas como la del 19 de marzo, como la de las carreras, como la del número, César Díaz Firpo, y como la del Tortuguero, por mencionar solamente algunas de las epopeyas históricas libradas en esta región, se construyó la dominicanidad. Y aquí, justo en donde estamos, en este municipio cabecera de San Cristóbal, es o fue la cuna de la institucionalidad del país, la cuna del surgimiento del Estado Dominicano, con la primera Constitución promulgada aquí el 6 de noviembre del año 1844. Por lo que estamos pisando estas tierra bañada de historia y conformada por hombres y mujeres laboriosos y laboriosas que con su trabajo producen y contribuyen al desarrollo nacional. Este país que construye Luis es hoy muy diferente al país que encontramos en el año 2020. Primero, cerrado, sumergido en una emergencia de salud por una de las pandemias más fuertes que ha asolado a la humanidad, por lo menos en el último siglo, pero además con instituciones frágiles, con una débil institucionalidad, un país al borde del colapso moral provocado por 16 años continuos de gobierno PLDista en sus distintas versiones. Ese fue, para ponernos un poco en contexto, el país que encontró Luis. Un país, y estamos, señores, parecería que estamos hablando de tiempos muy lejos o muy lejanos. Estamos hablando de que en febrero del año 2020
hace apenas 4 años y meses, se suspendieron unas elecciones por razones y causas que no tengo que a ustedes hacer la historia ni hacerle referencia. Un país que si no hubiese tenido la inteligencia de asumir y de acoger la propuesta transformadora de Luis Abinader, probablemente hoy habría estado transcurriendo por el camino de países hermanos como Venezuela, como Nicaragua, o sumergido en crisis institucionales como Ecuador y como Perú. Ese fue, señores, el país que nosotros recibimos, el país que recibió Luis Abinader el 16 de agosto del año 2020. Y hago referencia a ello porque a veces a muchos se les olvida. Hay personas, sobre todo dirigentes políticos, con la memoria bastante corta, pero para suerte, este pueblo es un pueblo inteligente y un pueblo de memoria larga. Compañeros, esta realidad que recibimos siempre la debemos de tener presente porque es el punto de partida de la extraordinaria labor que desarrollan Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, que salvaron la democracia y la institucionalidad del país, gravemente amenazada. Quiero, compañeras y compañeros, hablarle a ustedes de 2 elementos fundamentales. Y nunca olvidemos de que Luis y el PPM salvaron la democracia de este país. Quiero conversar en 2 aspectos. Primero, del rescate institucional que empezó el presidente Luis Abinader, los primeros pasos que dio para rescatar al país de esa desinstitucionalización a la que he hecho referencia. Primero, designó, como lo había dicho, un ministerio público verdaderamente independiente. En el decreto en el que se colocan a 2 distinguidas damas de la sociedad dominicana al frente del Ministerio Público, quiso el presidente Abinader dar una señal clara del tipo de gobierno que pretendía desarrollar. Y en la otra decisión que tomó fue la de colocar a una persona de la estirpe moral de doña Milagros Ortiz Bosch, de nuestra Milagros Ortiz Bosch, encabezando ética e integridad gubernamental. Con ello trazó la línea del gobierno que empezaría a desarrollar y con ello cumplir uno de sus compromisos que enarboló durante toda la campaña, el de un ministerio público independiente. El segundo aspecto que caracteriza a este gobierno es el de la lucha frontal contra el crimen organizado. Se acabó la impunidad, ya no hay esos nombres, esos ares del bajo mundo que se conocían, que actuaban bajo el amparo y el contubernio de las autoridades pasadas. Ha habido, como nunca lo había habido en la historia de la República Dominicana, una lucha tan frontal
contra el crimen organizado. Esto, ustedes todos recordaremos, Antonio, cuando Luis, desde el año 2016, decía que que para empezar a crear una real y verdadera seguridad ciudadana, Jaime, tendría que aumentar y dignificar las condiciones de vida de los miembros de la Policía Nacional. Y hablaba de que se iba a llevar a $500 el sueldo de un brazo de la Policía Nacional. Se veía, y la oposición, la hoy oposición, en ese momento en el gobierno, veía esto como una simple promesa de campaña. Pero resulta que a menos de 4 años empezaron los guardias y los policías a ganar algo más de $500, y hoy el proceso de profesionalización del que usted fue parte, Jaime, como fundador, bueno, aquí en Atillo, de los primeros graduados de la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional, ese proceso de reforma y de modernización de la policía que lleva a cabo el gobierno del presidente Luis Abinader ha sido un elemento fundamental en que la República Dominicana, todavía con terreno por recorrer, pero somos uno de los países más seguros de la región. Este año se cierra con un 9.8%, no por ciento, sino 9.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, uno de los más bajos de la región, lo que le confiere a la República Dominicana la categoría de un país con buenos niveles de seguridad, muy por encima de situaciones que se dan en países como Guatemala, como Honduras, como cualquier país de la región. Se ha caracterizado este gobierno por un combate efectivo contra la corrupción y contra la impunidad. Pero igualmente, hoy las cortes, las altas cortes dominicanas, Cristian Ceballos, están conformadas por una judicatura totalmente independiente al poder político. Las cortes dominicanas están en el proceso de transformación que está viviendo la justicia dominicana. Es un proceso que nos lleva. Señores, nos vamos a la pausa y regresamos. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. En caso de que tú o algún familiar presente síntomas de dengue, primero, acudan al médico para recibir las indicaciones del lugar. Y segundo, revisar espacios de posibles criaderos de mosquitos en la casa. Toma las medidas de precauciones necesarias para ti y tu familia. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue.
Ya abrió sus puertas la nueva y moderna planta de agua Castalia, brindándote ahora el innovador servicio de autoagua, donde podrás hacer tus compras desde la comodidad de tu vehículo y a la mayor velocidad. Nuestras instalaciones cuentan con equipos de última tecnología y un moderno laboratorio para el aseguramiento de la calidad. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y disfruta de esta nueva experiencia que te ofrece Agua Castalia. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, líder en energía limpia. De orgullo y de satisfacción, y que es uno de los elementos fundamentales en el desarrollo de todo país, porque no hay desarrollo si no hay un Estado de Derecho, y ese Estado de Derecho se construye con una justicia verdaderamente independiente. Lo propio podemos decir de una Junta Central Electoral en donde a partir del año 2020 y desde antes, Rafael, tú recordarás que el PRM y su dirección ejecutiva, cuando se iban a conformar las Cortes del año 2018, 2017, Elías, y 2018, dijo que no iba a ser parte del reparto que tradicionalmente se hacía, donde los partidos pequeños, los partidos de oposición le daban un miembro en la Junta Central Electoral, le daban un miembro en la Suprema Corte de Justicia, pero los otros lo cogía para sí el partido que controlaba el poder político. Desde ese momento, el PRM, y recuerdo que sancionó 2 compañeros que se fueron a postular para esas posiciones que en ese momento se iban a seleccionar. Prefirió expulsar de su fila a 2 compañeros que desoyeron en ese momento un mandato de la dirección ejecutiva, porque desde ahí empezó el PRM a trazar la diferencia, compañeras y compañeros, que debemos de mantener y que debemos de garantizar, porque no es verdad que somos todos iguales. Nosotros somos diferentes y somos diferentes para bienestar del pueblo dominicano. Por eso tenemos hoy tribunales independientes, una Junta Central Electoral totalmente independiente. Pero además de todo esto, y aprovecho para saludar a los miembros de la prensa, este es uno de los países donde se considera que hay mayor libertad de prensa y se respeta el papel de auditoría social que ejecutan y desarrollan los medios de comunicación, que con sus críticas constructivas y con su objetividad de informar hacen que los que tenemos responsabilidades de Estado nos esforcemos en hacerlo mejor o en ratificar cuando las acciones. Don Gustavo Lara, mi hermano senador de esta provincia de San Cristóbal, que aprovecho para saludarlo, ese joven orgullo de todos nosotros los PRMistas. Y hoy, compañeros congresistas, tanto diputados como senadores presentes, el país está viviendo un impulso de reformas y de modernización. Ustedes son parte de esa historia de cambios que está viviendo la República Dominicana. Se acaba de reformar la Constitución. Luis y ustedes se inscriben como constituyentes, uno y otro como propulsor de la única constitución en la historia
política de la República Dominicana, desde esta primera de San Cristóbal, que tiene una modificación, no para otorgarle poder al mandatario, todo lo contrario, el mandatario se ha limitado y se ha quitado poder o ha compartido poder y ha puesto una limitación o una limitante, un candado que evitará que en el futuro se hagan las reformas antojadizas que se habían hecho y que tantas veces habían puesto la paz social de la República Dominicana en peligro. Quiero conversar sobre otro aspecto de este gobierno. ¿Y por qué, compañeras y compañeros, estoy conversando esto con ustedes? Quiero conversar esto con ustedes, hacerle este relato, porque si nosotros no hacemos nuestro propio relato, los otros nos construirán entonces su relato. Y nosotros, que tenemos razones de sobra para sentirnos orgullosos con el país que viene construyendo Luis y el Partido Revolucionario Moderno, tenemos que sentir el orgullo, la valentía y el compromiso de seguir acompañando a Luis Abinader en los cambios que en materia institucional y en materia de transformación viene ejecutando. Quiero hablar de un elemento fundamental. El país que construye Luis se afianza en la institucionalidad, como lo hemos dicho. Yo vengo diciendo esta conferencia en varios escenarios y los medios se han hecho eco de ella y no ha podido haber un solo dirigente de la oposición que diga que lo que yo estoy diciendo no es la realidad, porque es una realidad que todos la vivimos y la palpamos. El otro gran elemento de este gobierno del presidente Luis Abinader es la consolidación del desarrollo que vive hoy la República Dominicana. Somos la economía líder en toda la región. Señores, la economía dominicana es hoy la séptima economía en tamaño en toda América Latina y la novena en el continente americano. Superamos a países como Venezuela, como Ecuador y como Guatemala en población y en territorio mucho mayor que nosotros. Somos una potencia turística. El país cierra este año con 12 millones de visitantes. 12 millones de visitantes. Estamos ya superando en turismo la población dominicana, que es de algo más de 11 millones de habitantes. Después de México, en América Latina, somos el país que más turistas recibe. Recibimos más turistas que Argentina y más turistas que Brasil, un país inmensamente grande como son estos dos, para mencionar solamente dos, porque después no hay otro país en América Latina, salvo México, que reciba más turismo que nosotros. Cuando unos decían, Pascual, que el modelo de zona franca había fracasado y que era ya un modelo que había llegado a su límite, el presidente Luis Abinader apostó en relanzar la zona franca. Y hoy las zonas francas
han generado cientos de miles de empleos y han llegado a niveles de exportación nunca antes visto en la República Dominicana. Pero fruto de ese Estado de Derecho que hay, de ese respeto por la independencia marino, del poder judicial y por las condiciones de poder desarrollar e invertir en el país, hemos sido uno de los mayores receptores en todo el continente de una de las mayores inversión extranjera directa. Esta inversión extranjera directa, junto al turismo, a las exportaciones de zona franca y también a la remesa que envían los dominicanos en el exterior, ha hecho que nuestras reservas monetarias están ya rondando los 15.000 millones de dólares, la más alta en la historia de la República Dominicana. Los niveles, la creación de empleo fruto de estos elementos de la solidez de nuestra economía están en números que nunca antes se habían visto y se ha conseguido. El país cierra este año con un 5.1% de crecimiento, el más grande de América, solamente superado por Guyana, que ustedes saben que va a tener un crecimiento de un 20 y tanto por ciento por las reservas petrolíferas que se encontraron en Guyana. Después no hay otro país, no de América Latina, sino del continente, que tenga el crecimiento que tiene la República Dominicana. Y esto se ha conseguido con una relativa estabilidad y control en la inflación. No es que los productos estén todos baratos, pero en términos generales, primero, todos nosotros tenemos contacto con alguien que vive en Estados Unidos o en otra parte del mundo. Y ustedes han visto que los Estados Unidos se vieron, después de la pandemia, tuvieron desabastecimiento. Y gracias a Dios, aquí nunca ha habido desabastecimiento. Ha habido productos y los productos han estado en precios más o menos razonables. Ya había hecho referencia de que somos la séptima economía de la región. Pero además, señores, el país ha bajado los niveles de pobreza. En el año 2020 encontramos, Luis encontró la pobreza en un 32%. Hoy anda alrededor del 19%. Y la pobreza monetaria está en un 2.8%, con la posibilidad, y por eso cuando el presidente en su última locución al país habló de que están dadas las condiciones para eliminar la pobreza absoluta. Es así porque en 4 años, en menos de 4 años, la bajó de un 5 a un 2.8 y se considera un país libre de pobreza monetaria cuando alcanza el 1.5%. Y nosotros estamos próximos. E igualmente, la FAO, que es la organización, don Julio Mariñez, como bien usted sabe, que estamos aquí en su casa de Loyola, en esta casa que tantos buenos profesionales, Hipólito Mejía y otros tantos, ha formado. Señores, nos vamos a la pausa y continuamos con esta conferencia que está dictando el ingeniero de Linea Asensio
secretario nacional de organización del Partido Revolucionario Moderno y ministro de Obras Públicas. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón para que brille la alegría navideña. Comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. En caso de que tú o algún familiar presente síntomas de dengue, primero, acudan al médico para recibir las indicaciones del lugar. Y segundo, revisar espacios de posibles criaderos de mosquitos en la casa. Toma las medidas de precauciones necesarias para ti y tu familia. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Ya abrió sus puertas la nueva y moderna planta de agua Castalia, brindándote ahora el innovador servicio de autoagua, donde podrás hacer tus compras desde la comodidad de tu vehículo y a la mayor velocidad. Nuestras instalaciones cuentan con equipos de última tecnología y un moderno laboratorio para el aseguramiento de la calidad. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y disfruta de esta nueva experiencia que te ofrece Agua Castalia. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, líder en energía limpia. Y que agradecemos infinitamente a las autoridades de Loyola permitirnos tener esta conversación, que es una manera también de hacer democracia, de construir la democracia desde la academia, teniendo conversaciones como la que estamos sosteniendo. Hoy la cobertura a través de un trabajo extraordinario que ha hecho SENASA en la cabeza del amigo Chago Jacín, ya hay una cobertura que sobrepasa el 90% el sistema de seguro del gobierno, los distintos seguros que tiene el gobierno. Y quiero, con mucho orgullo, Rafael, yo me paré, creo que en el Hotel San Cristóbal, y cuando llego ahí veo que dice, operado por el sistema de Infotep, me dije, qué orgullosos estamos los PRMistas de ese trabajo extraordinario que el Infotep viene desarrollando Rafael Santos. Señores, Infotep en estos 4 años ha tenido un crecimiento de un 700%. Rafael, ¿cuántas nuevas regionales ustedes han hecho? ¿Cuántas había cuando tú llegaste? ¿Cuántas? De 8 a 54 regionales. Señores, esto es una manera efectiva, porque cuando un joven sale de Loyola o con una carrera más corta de Infotep, es una persona que pasa, tiene la potencialidad de pasar al mercado formal desde el punto de vista laboral. Y si queremos enfrentar, pues lo voy a dejar para ahorita, porque es otra de las cosas que quiero que vuelva otra vez a hablar de Infotep. Pura, usted recuerda cuando en el 16 y en el 20 el presidente Abinader hablaba de la doble, que iba a duplicar la entonces tarjeta Solidaridad. Los PLDistas que habían sacado muchos beneficios de esta tarjeta, que Cristian la empezó Milagro y Clara Joa, Clara, ponte de pie, Clara fue
Clara Joa en educación, con Milagro y Francisca Jaques. Allí fue que se empezó lo que es hoy, fue luego Solidaridad, que recuerdo que llamaba la TAE, Tarjeta de Asistencia Escolar. Ahí se empezó este programa y el presidente hablaba de la doble. Bueno, señores, pero hoy la amiga Gloria Reyes, a través de Supérate, y Tony, con los programas que viene desarrollando, Tony Peña, se ha más que duplicado la cantidad de asistencia que se está dando de modo directo, y es una de las razones por las que se han disminuido los niveles de pobreza del país. Y lamento mucho, no sé, Clara y Salazar, si esté Ángel Hernández aquí, que es especie de un enlace político con ustedes, pero otro de los programas esenciales de este gobierno y que ha contribuido a beneficiar a la familia dominicana es el transporte escolar, el TRAE. Levanten las manos de las provincias presentes que están aquí. ¿Dónde está funcionando el TRAE? Bueno, miren, señores, cuando uno iba, Humberto, cuando tú vivías en Nueva York, era que tú veías la guaguita amarilla saliendo a buscar ahí en el Bronx y en Manhattan a los muchachitos a la escuela. Con cuánto orgullo, en estos días, justo viniendo para acá, a una reunión que teníamos en los días de la campaña, me tocó, creo que la calle Constitución, ver a los niños abordando la escuela, el autobús, al salir de la escuela, y con cuánto orgullo me sentí por ese trabajo de nuestro hermano Ángel y del presidente Luis Abinader. Señores, por todo esto que viene desarrollando el gobierno, son las metas que habló el presidente Luis Abinader. Y por primera vez en nuestro país, nosotros podemos trazarnos metas realizables a corto, a mediano plazo, y podemos decir que si el país que hoy construye Luis, nosotros los PRMistas hacemos posible que siga más allá del 2028, en 10 años la República Dominicana tendrá los niveles de ingresos y de servicio de un país desarrollado. Eso ya hoy es posible gracias a este gobierno que de manera objetiva viene construyendo el presidente Luis Abinader. Otro de los grandes temas abordados por el presidente Luis Abinader es el fortalecimiento de nuestra soberanía. En muchos años, la República Dominicana no había tenido una verdadera política, una verdadera diplomacia para enfrentar de manera frontal uno de los más grandes desafíos que tiene la República Dominicana, que es el tema migratorio con los hermanos de Haití. En los foros internacionales hemos escuchado cómo el presidente Abinader y nuestro canciller hablan de que el tema haitiano le corresponde a los haitianos y a la comunidad internacional el resolverlo. No tengo que decirle, porque ustedes lo conocen, lo que se viene desarrollando en la frontera con la construcción del muro, un muro de tecnología y de inteligencia. Pero además, y por eso decía que quería dejar también el tema, y ahí vuelve y otra vez entra Rafael. Miren, para evitar la dependencia migratoria, nosotros tenemos que profesionalizar y formalizar nuestra mano de obra, que es la labor que viene haciendo
el Infotep para ir a través de la mecanización de la agricultura y de la industria de la construcción, ir prescindiendo de buena parte de esa mano de obra que se emplea y que en la medida en que se mecanice y se forme, como lo viene haciendo Infotep, esto se va a lograr. Otro de los elementos distintivos de este gobierno del presidente Luis Abinader han sido también las mejoras sustanciales en nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Hoy la soberanía nacional está en las mejores manos porque está en manos de hombres y mujeres profesionalizados, totalmente apolíticos y conscientes de su responsabilidad que tienen de salvaguardar la soberanía nacional. Quiero hablar de otro de los elementos que solamente eso nos pudiéramos parar aquí, Rafael Salazar y yo, y durar 3 horas hablando, que es de las obras que está construyendo Luis Abinader. Como muestra, yo le voy a decir lo siguiente: solamente en las 10 provincias del sur, el Ministerio de Obras Públicas ejecuta o ha ejecutado obras por un monto superior a los 43.000 millones de pesos. Esa inversión nunca se había hecho en el sur. Es solamente obras públicas. Y si a obras públicas, Rafael, yo hurgando en las estadísticas de ustedes y te pedí alguna información, pude contabilizar que ustedes andan alrededor de 16.000 millones de pesos en inversión en las 10 provincias del sur. Si sumamos lo de Rafael y sumamos lo de obras públicas, solamente en EGI, en obras públicas, en el sur se están ejecutando proyectos o se han ejecutado por más de 50.000 millones de pesos. Yo pudiera, Rafael me dio una lista, Rafael, pero conté que solamente de destacamentos, de canchas y de pequeñas obras hay 39 y que están en todas las provincias del sur presentes, y que carreteras y caminos vecinales, la inversión que ustedes tienen es casi igual que la de obra pública. Felicidades, Rafael, por este trabajo extraordinario que de DGI tú vienes desarrollando. Señores, el sur en materia de conectividad empieza, ¿dónde empieza? Es en Pintura y en la Plaza de la Bandera. Le estamos trabajando la Plaza de la Bandera, le estamos trabajando Pintura, le vamos a trabajar la 6 de noviembre, le vamos a ampliar la Sánchez y estamos terminándole Firpo, la circunvalación de Baní, y ya le hicimos la circunvalación de Asua. Pero allá en Elías Piña le asfaltamos todas las calles de Guayajayuco. Deberemos de estar inaugurando en la próxima semana a Comendador, Guaroa, Macasía, y para el primer trimestre del año entrante estaremos entregando el cercado Juan Santiago Hondo Valle, impactando como nunca a Elías Piña. Pero en San Juan estamos terminando la carrera de yegua, la mata de Farfán. Ya habíamos impactado, bueno, pero sanjuaneros aplaudan. Ya habíamos intervenido de San Juan de la Maguana a la mata de Farfán. En Barahona estamos trabajando, estoy mencionando una partecita, trabajando Barahona en Enriquillo, y venimos ya a solucionar el problema del derrumbado, que sé que es una que está pendiente. Enriquillo, Oviedo, Pedernales, Las Cuevas, el Cabo Rojo, La Cueva. Estamos, señores, por ahí está Oliva. Tú sabes que ese enlace que faltaba entre San José de Ocoa y Rancho Arriba nos lo habían dejado ahí y lo resolvimos. Hoy hay una comunicación
directa entre el sur y el norte a través de San José de Ocoa. Estamos en todas y cada una de las provincias. Hemos colocado más de 343.000 metros cúbicos de asfalto, equivalente a unos 1.075 kilómetros. Si todo el asfalto que hemos colocado lo colocáramos en una vía de 6 metros en las 10 provincias del sur, hemos colocado 1.075 kilómetros de longitud, 135 kilómetros de aceras y contenes. Señores, lo que está pasando en el sur es extraordinario. Y la UAS se va a construir un traumatológico aquí en San Cristóbal de Asua, el traumatológico también de Asua, y un proyecto extraordinario para Asua, Barahona y Bauruco, como fue la presa de Montegrande, una de las presas más grandes hechas en los últimos tiempos en la República Dominicana. Señores, y yo les invito, mi querida gobernadora aquí presente, Pura, debieran de buscarse uno de los autobuses del TRAE y hacer una gira a Pedernales. Lo que está pasando en Pedernales, señores, vayan ahora para que ustedes vean. Es increíble la transformación que va a colocar a Pedernales con el mismo potencial de Punta Cana, y que es el apalancamiento del desarrollo de toda la región Enriquillo. Lo que está haciendo, señores, por esta región el presidente Luis Abinader es extraordinario. Por ello, y voy a meter aquí un poquito de política, bueno, esto es política porque estamos entre políticos, de las 10 provincias ganamos 9 senadurías, y una no la ganamos porque no tuvimos mucha fe, pero también pudimos haberla ganado, porque esa obra de gobierno que ha hecho el presidente Luis Abinader era lo que permitía esto. Y quiero pasar, señores, ya a la última parte de esta conversación que tengo con ustedes, y es la parte del PRM. Y tengo que mencionar muchas veces a Nelson, tengo que mencionar al doctor, tengo que mencionar a Salazar, el doctor Enriquito, tengo que mencionar mucho a muchos de ustedes. Se podría caer en un gancho con uno estar mencionando nombres. Rafael Antonio, apenas hace 10 años que se tomó la decisión de fundar el PRM, en abril del año 2014. Hace, señores, 10 años y pocos meses. Qué clarividente fue Hugo Tolentino Díaz cuando dijo: señores, no hay otra salida que no sea formar un partido nuevo. Salíamos nosotros, y a mí me tocó, porque desde su inicio me ha tocado, y por eso puedo hablar de lo que voy a hablar. Decía en Santo Domingo, Gustavito, decía en Santo Domingo que había un escritor ruso llamado don Julio Maríñez, que es un hombre de mucha lectura, Fedor Dostoyevsky, y a Dostoyevsky alguien le preguntó, lo escuchó hablando en nombre del pueblo ruso, y le preguntó que con qué derecho él hablaba en nombre del pueblo ruso. Y él se levantó los pantalones y, enseñando las cadenas que durante 10 años había llevado en la Siberia, enseñando esas cicatrices, le dijo: ese es mi derecho. Y si a mí alguien me pregunta que con qué derecho yo hablo a nombre del PRM, yo diría: el derecho que me da el haber caminado con muchos de ustedes en su provincia y a mí en el país entero, a conformar el Partido Revolucionario Moderno.
Y ese partido, algunos nos decían, no, el que se va del PRD fracasa. No pudo triunfar Jacobo Magluta, no pudo triunfar Atué de Camps. A Juan Bosch, que fue quien lo hizo, le tomó casi 15 años el poder constituir al PLD en una opción. Ustedes no van a poder. Pero el liderazgo de Luis y de Hipólito y de Luis, y el trabajo de nosotros hizo posible que los que tuviéramos razón fuéramos nosotros. Y que hoy con mucha satisfacción hemos recibido a los compañeros que en su momento no entendieron que el único camino que había era iniciar la construcción de una nueva organización, porque no era verdad que el PLD, con un Tribunal Superior Electoral que nos dio 42 sentencias en contra, a lo que luego demostramos que éramos los que teníamos la mayoría, no nos iba a dar ganancia de causa, y ahí hubiésemos estado todavía revolcados peleando, y hubiesen ellos estando hoy aquí ya una dictadura instaurada. Junto a ustedes salimos, y bajo el liderazgo de Luis y de Hipólito, a hacer esa construcción. Y en cada una de las provincias que están aquí, porque desde entonces tanto Luis como Hipólito se pusieron de acuerdo en que yo fuera el secretario de organización, y desde entonces he sido el único secretario de organización que ha tenido el PRM. El PRM ha tenido 3 presidentes, 3 secretarios generales, pero un solo secretario de organización que he sido yo. Y lo digo no como una vanagloria, sino porque me ha tocado caminar cada rincón del país. Me tocó y me toca en esta construcción y luego en la elaboración de las victorias y en la estrategia de la victoria. Señores, ¿cuántas carpetas le daban a ustedes con el PREMIL 1, con el PREMIL 2, con el PREMIL 3? Y ahora Darío se ha inventado otra cosa, y que el PRESO. Entonces, compañeros, digo esto porque cuando a San Cristóbal estaba por un lado Nelson y estaba por otro lado Rafael Salazar, y había alguna situación, ellos se ponían de acuerdo y buscaban la solución. Yo no sé, Rafael y Nelson, si ustedes se van a recordar, cuando estábamos haciendo el padrón para la convención del 2018, había un tranque que se dio con unos comités afectivos de Jaina, creo de Jaina o de Nigua, y recuerdo que había un tranque que colocó al borde de una crisis el PRM por unas situaciones que se dieron, y me dice Luis Abinader, me dice, ven, vamos para Hipólito y vamos a resolver eso. Y cuando llegamos a Hipólito, que yo veo, nunca voy a olvidar la estampa de doña Rosa, la esposa de Hipólito, una mujer amorosa, cariñosa, profundamente humana, aparecerse con una tacita de café, de chocolate, y pasarle la mano a Luis por la cabeza, que ahí supe yo ese día que Luis y uno de los hijos de Hipólito habían estudiado justo en Loyola de Santo Domingo juntos, y le dice, Luisito, ustedes pasan mucho trabajo, bébete este chocolatico antes que tú entres a la reunión con Hipólito. Ahí, señores, yo vi la profundidad de lo que habíamos construido, basado, Hipólito aspiraba a lo mismo que aspiraba Luis, pero con amor y con respeto. Llamamos a Salazar, Hipólito llamó a Salazar o Luis y le preguntó algo sobre los comités. Salazar le dijo, luego llamó a Nelson de la Rosa, y lo mismo que dijo Salazar, dijo Nelson de la Rosa, y ahí se resolvió
el conflicto y se resolvió la crisis que hizo posible que hiciéramos el proceso del 2018. Y digo esto, compañeras y compañeros, porque van a venir días que van a requerir de esa sensatez, de ese espíritu de unidad que Luis e Hipólito y Luis tuvieron. Unidad en la diversidad, porque los dos aspiraban a la presidencia de la República, pero nunca colocaron el interés del PRM por encima de sus aspiraciones. Y es eso, compañeras y compañeros, el ejemplo que nosotros tenemos y debemos de seguir. Si queremos y tenemos la necesidad histórica de mantener este partido más allá del año 2028, tenemos que hacer dos cosas, dependemos de dos cosas: de que este gobierno termine como terminó los 4 años pasados, y que este partido se mantenga unido, y que lo primero es el gobierno, y lo segundo es el partido, y lo tercero es cualquier otra cosa. Es eso, compañeros, lo que tenemos que hacer, es entender de que lo más importante es la marca PRM, y es esa marca la que tenemos con esta obra de gobierno que está haciendo Luis Abinader y con esta historia que brevemente le he contado, de la que ustedes son parte. Yo le he contado, no, se lo estoy recordando porque ustedes la han vivido igual que yo. Son los dos pilares que harán que se mantenga el PRM en el gobierno más allá del año 2028. Compañeros, no nos pongamos locos. Ahora tenemos una gran responsabilidad, que es la de seguir gobernando y la de seguir fortaleciendo nuestro partido. Hablaba de la marca PRM. ¿Cuántos son liceístas aquí? Levanta la mano los que son liceístas. Oye, pero y Aguilucho. Bueno, y escogidita. Pero mira, la vemos muy escogidita. Miren, señores, la marca, hay liceístas. Hay liceístas que empezaron a seguir el Licey porque su papá era liceísta. Otro porque le gustaba cómo fildeaba a Cesarín Jerónimo. Otro porque le gustaba ver bateando a Manuel Mota. Otro porque vino un americano que se llama, un shortstop que se llamaba Jerón de Cinque. A otro le gustaba, a un banilejo, el guabá, Rafael Landestoy. Uno fuimos escogidistas porque nos gustaban los hermanos Alou, nos gustaba ver tocando a Mateito. Otro porque le gustaba ver pichando a Juan Marichal y los que son vanilejos. Probablemente unos le gustaba Miguel Guerro Diloné, otro Franklin Tavera, otro La Guagua, Miguel Tejada, y así sucesivamente. Quiero decir esto: esos peloteros se fueron, pasaron, unos se murieron, y sin embargo, el que era liceísta sigue siendo liceísta, el que era aguilucho siendo aguilucho, el que era escogidista, escogidista, y el de cada equipo, porque hay una cosa que se llama marca Licey, que está por encima
de quiénes sean los jugadores de un momento. Entonces nosotros lo que tenemos es que seguir construyendo la marca PRM, y no importa quién sea. Y no importa quién sea el bateador o la bateadora que le corresponde el turno al bate en el 2028. Que si la marca PRM es fuerte y el gobierno de Luis Abinader termina como va, ese bateador o esa bateadora va a dar un jonrón por los 400 dólares. Entonces, compañeros, no seamos brutos y no creditemos errores del pasado. Fortalezcamos el gobierno de Luis Abinader, no lo distraigamos y mantengamos la unidad. Ahora, la unidad se mantiene respetándonos cada uno de nosotros, no siendo parte de campañas de difamación en medios de comunicación o en redes de un compañero contra otro compañero. Y los que somos funcionarios, entender que las posiciones que tenemos se las debemos a ustedes y que para ustedes y que por ustedes hemos tenido esta oportunidad de servirle al país y que los cargos no se nos vayan a la cabeza. Yo no se lo estoy diciendo a los que están enfrente, me lo estoy diciendo a mí mismo. Me lo estoy diciendo a mí mismo, de que tenemos que gobernar también con los hombres y mujeres de nuestro partido, porque esos son los que conocen el sacrificio y eso como nadie, son los que harán que el compañero Luis Abinader termine bien. Quiero concluir esta conversación, compañeras y compañeros, agradeciéndoles e invitándolos a ustedes y a todos nuestros compañeros de que nos nucleemos alrededor de Luis. Luis es nuestro gran activo y no podemos ni debemos dejarlo solo. Y los compañeros que son funcionarios, que vayan a los medios a defender el gobierno, a defender su propia gestión. Porque a veces nos da vergüenza hablar de lo propio que estamos haciendo. Yo estoy hablando con ustedes y estoy hablando en los medios, no solamente de obras públicas. Yo puedo hablar de Geir Salazar, el ministro de Obras Públicas aquí en San Cristóbal. No soy yo, son ellos los que desarrollan. Y Salazar me llama y me dice, mira, se me fueron, la gente se me fueron, tal o cual brigada. Entonces, así es que tenemos que hacer, porque el PRM será fuerte cuando el PRM en cada barrio, en cada paraje y en cada campo, la gente que vive ahí sepan que esos dirigentes del PRM son los instrumentos del poder político. Eso, en la medida en que ustedes sean fuertes, en esa medida será fuerte el partido y será fuerte el gobierno. Señores, un aplauso a Luis Abinader, que lo oiga ya en el Palacio. No hay tiempo para más. Buenos días. Nos vemos.